En este problema vamos a resolver el acoplamiento en paralelo de los transformadores. La, digamos, novedad del problema es que los datos vienen dados en tantos por ciento, no con valores reales, sino en tantos por ciento. Entonces vamos a seguir el mismo procedimiento que se sigue para el acoplamiento en paralelo de dos transformadores. Ojo, no he dicho que son dos transformadores con la misma relación de transformación, pero lo vamos a hacer utilizando el método por unidad en vez de con valores, digamos, reales óhmicos o de amperios o voltios, dependiendo de la magnitud que estemos utilizando. Bien, tenemos los datos que dicen que tenemos dos transformadores monofásicos iguales, 100 kilovatios, conectados en paralelo. Un transformador que vamos a llamar A tiene una caída de tensión resistiva del 0,5% y la caída de tensión inductiva es del 8% a plena carga. El otro tiene una caída inductiva del 4% y resistiva del 0,75%. Entonces, deducir cómo se reparten las cargas. La siguiente carga. La impedancia de carga absorbe o solicita 180 kilovatios con factor de potencia 0,9 inductivo. Bien, este sería el planteamiento de los dos transformadores en paralelo. Al tener la misma relación de transformación, tal y como se indica en la transparencia de clase, se recurre a utilizar el circuito equivalente, en este caso referido al primario, y suponer que la tensión secundaria V'2 es prácticamente casi igual que la V1 nominal, ¿vale? Son las consideraciones de análisis que hemos definido. Bien, nosotros podemos definir o recordar, mejor dicho, más que definir, la caída de tensión resistiva en un transformador, ¿vale? Si la expresamos en tanto por ciento, bueno, vamos a ponerlo ya directamente a la igualdad. Si la expresamos en tanto por ciento, pues será o era la resistencia de corto por la intensidad 1 nominal dividido de la V1 nominal y por 100. ¿Vale? Lo mismo ocurre para la caída de tensión en la reactancia. Tenemos XC y 1 nominal, V1 nominal 100. Bien, si nosotros queremos expresar o si los datos que nos lo están dando en tantos por ciento, entonces podemos trabajar o pensar trabajar en por unidad. Bien, entonces la caída de tensión en la resistencia en por unidad, ¿vale? Pues será la caída de tensión en la resistencia en tantos por ciento dividido de 100. ¿De acuerdo? Un valor en por unidad es un valor en tantos por ciento dividido entre 100. Entonces esto será la RCC en por unidad por, esto quizá podemos poner incluso ya directamente el igual. La I1 nominal en por unidad dividido de la V1 nominal en por unidad. ¿De acuerdo? Cuando tengamos una expresión en valores reales y queramos ponerla en por unidad, simplemente tenemos que sustituir los términos reales en términos en por unidad. Y entonces, aquí vamos a sustituir. Resulta que el valor en por unidad de la caída de tensión en la resistencia, pues tenemos, aquí tendríamos la RCC en por unidad, la I1 en por unidad sabemos que vale 1 porque es nominal, y la V1 en por unidad sabemos también que vale 1 porque es en por unidad. Por lo tanto, tenemos que será RCC en por unidad. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí que el valor RCC expresado en por unidad, ¿vale? Será el valor de la caída de tensión en la resistencia en tantos por ciento dividido por 100. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si epsilon RCC para el transformador A, por ejemplo, es, a ver dónde está, de este 0,5%,
¿vale? La RCC en por unidad, usando la igualdad entre el último término y el primero, será 0,5 entre 100. Es decir, 0,005 en por unidad. Esto es válido para todos los parámetros. Los dos RCC, bueno, por supuesto que esta sería la RCC en por unidad del transformador A, que hemos cogido explícitamente para hacer el cálculo numérico la caída de tensión del transformador A. Esto tanto sirve, puesto que las expresiones son semejantes, de caída de tensión en la R y de caída de tensión en la X, sirve tanto para las R como las X, ¿no? Entonces, haciendo esto mismo, no voy a repetir aquí todos los cálculos. Podemos afirmar, por tanto, que la impedancia de un cortocircuito en por unidad del transformador A tendrá como parte resistiva la que acabamos de calcular, 0,005. Recordamos que el valor de, bueno, vamos a quizás especificar lo primero que es lo que vamos a poner. Esto sería la RCC en por unidad, es que lo tengo hecho directamente en números en mis apuntes, entonces bueno, del transformador más J XC en por unidad del transformador A, ¿vale? Y ahora sí, sustituimos. Sería 0,005. Recordamos de dónde ha salido esto. Esto ha salido de esta relación en donde dice que para calcular el valor de la resistencia de corto en por unidad, cogemos el valor de su caída de tensión en tantos por ciento, lo dividimos entre 100, ¿vale? Entonces, ¿eso qué querrá decir? Querrá decir que la XC en por unidad del transformador A será 8 entre 100. Por lo tanto, será 0,08 y este será el valor de la impedancia ZCC en por unidad del transformador A. Para el transformador B, pues podemos hacer lo mismo. Tenemos, lo escribimos ¿sí? Para que sepamos qué está haciendo. Yo, repito, lo tengo aquí preparado directamente con números, pero bueno, lo escribimos un momento. Entonces, la RCC será el valor de la caída de tensión resistiva, 0,75 entre 100, pues será 0,0075, ¿vale? Movemos la coma 2 lugares hacia la izquierda. Más J, la caída de tensión inductiva es del 4%, o sea, 0,04, y esto será el valor de la impedancia ZCC del transformador B en por unidad. ¿Vale? Bien, ya tenemos las dos impedancias. Estamos, repito, haciendo el problema en por unidad en lugar de con valores reales. También se puede hacer con valores reales, ¿no? Pero para hacerlo de una manera distinta. Recordemos que en el análisis en paralelo de transformadores, el circuito paralelo del circuito equivalente no se considera. Entonces, continuamos y una de las cosas que tenemos que también calcular es la tensión, la intensidad solicitada por la carga. ¿Vale? Bien, la carga, la potencia real de la carga son 180 kilovatios. 180 kilovatios. Bien, pues entonces lo que vamos a calcular tiene que ser la intensidad de la carga. La intensidad de la carga pues será una intensidad que viene por aquí, ¿vale? Pero como vamos a resolver el problema en por unidad, pues esta intensidad la tendremos que calcular en por unidad. ¿Cómo calculamos esta intensidad? Pues la podemos calcular a partir de la tensión, que también tendrá que venir dada en por unidad, y a partir de la potencia aparente que esté consumiendo, que esté solicitando, o potencia activa que esté solicitando la carga, ¿vale? Bien, entonces, la potencia activa real que está solicitando la carga es esta. Si yo quiero calcular la potencia activa real en por unidad que está absorbiendo, pues vamos a calcularlo tomando como referencia una potencia aparente base. ¿Qué potencia aparente base? Bueno, podemos tomar cualquiera. Yo voy a tomar la potencia
los 100 kilovatios, voy a suponer que la S nominal van a ser precisamente 100. Lo voy a igualar, ¿vale? La S base va a ser 100 kVA, ¿vale? Entonces, la PL por unidad pues será 180 entre 100, ¿vale? Entonces será 1,8 en por unidad, será la potencia activa que esté consumiendo la carga. La potencia aparente en por unidad de la carga pues será la potencia activa en por unidad partido del coseno de phi. Es decir, será 1,8 entre 0,9, pues será 2 por unidad. La potencia aparente de la carga sería 2 por unidad. Continúo en una página nueva y entonces la intensidad que esté pasando por la carga pues será la potencia aparente de la carga entre la tensión de la carga, ¿no? La tensión evidentemente todo expresado en por unidad. Recuerden que este valor de tensión, cuando tenemos dos transformadores en paralelo, este valor de tensión se iguala a la tensión V1 nominal. Es decir, V'2 es igual que V1 nominal. ¿Cuánto vale V1 nominal en por unidad? Pues vale 1. Por lo tanto, V'2 en por unidad vale 1. Volviendo a la página donde estábamos aquí, la IL en por unidad, que no hemos puesto el apellido, sería la S que acabamos de calcular partido de la V. Entonces tenemos que la intensidad que está pasando por la carga es 2 en por unidad. Esa intensidad es la que se tiene que repartir. Como yo lo que necesito es el valor completo del fasor de intensidad en por unidad para hacer el reparto de intensidades, pues este será el valor modular, que es el que acabo de calcular, y tendrá como ángulo el ángulo correspondiente al factor de potencia. Como el factor de potencia es 0,9, el ángulo cuyo coseno vale 0,9 es 25,84. Ese ángulo es inductivo. O sea, perdón, ese factor de potencia es inductivo, por lo tanto ese ángulo está en atraso, en la intensidad. Vamos a suponer la tensión con fase 0. Y este será el valor en por unidad de la intensidad, ¿vale? Que pasa por la carga. Esta intensidad de aquí. Entonces realmente, cuando ya lo hemos visto en algún problema anterior, cuando nosotros eliminamos del circuito el circuito equivalente, lo que nos queda realmente es un circuito paralelo constituido por las dos impedancias de cortocircuito del transformador, donde cada una de estas dos intensidades, ¿vale? Esto sería B realmente, ¿no? Cada una de estas dos intensidades pues son las que aportan al transformador, ¿vale? Y lo que hacemos es aplicar divisor de intensidad, es decir, me voy para acá y realmente yo tendré el circuito que tengo que resolver, será un circuito como este, donde esta es la carga, ¿de acuerdo? Donde esta intensidad es I', L en por unidad, ¿vale? Y donde tenemos pues que esto será RCC en por unidad y XCC en por unidad del trafo A, y esto será RCC en por unidad y XCC en por unidad del trafo B, ¿vale? Y por cada uno de estos ramas de este circuito equivalente circulará la intensidad I'2 en por unidad del transformador, perdón, B, que es el de abajo, e intensidad I'2 del transformador A en por unidad. Esto realmente se reduce a lo que se llama un divisor de intensidad. Entonces, si yo deseo calcular la intensidad de la rama de arriba, correspondiente a la intensidad que va a aportar el transformador A, sería I'2A en por unidad, pues sabemos que en un divisor de corriente la intensidad de una rama se puede obtener sabiendo la intensidad total
multiplicando esa intensidad total por la impedancia de la otra rama dividido de la suma de las dos impedancias. Vamos a sustituir cada uno de los valores que tenemos. La intensidad en la carga en por unidad era 2 por unidad girado este ángulo. Es lo último que acabamos de deducir. Y los dos valores de impedancia son los dos valores que tenemos aquí, que lo vamos a llevar a nuestra ecuación. Arriba tenemos que poner la impedancia del transformador B y abajo la suma de ambas, pues sería 0,0075 más J 0,04 y abajo la suma de impedancias de la 0,005 más J 0,08 con el B 0,0075 más J 0,04. ¿Vale? Todo esto resulta, pues una vez operando esos números, pues sería I'2A en por unidad, fasor, sería módulo 0,675 y ángulo de menos 30,51. Todo esto en por unidad. Esta sería la intensidad que aportaría el transformador A. Y la potencia aparente que aporta el transformador A en por unidad, pues será, como es monofásico, pues la tensión, le estamos llamando a esa tensión V'2, vale, pues será la tensión V'2 en por unidad por la intensidad que está aportando. ¿Cuánto vale la V'2 en por unidad? 1 de módulo y ángulo 0, porque el ángulo lo estamos refiriendo a esta tensión. Bueno, pues sería 1, 0 por 0,675. Esto es potencia compleja y por lo tanto hay que usar el conjugado de la intensidad, pues le cambiamos el signo al ángulo de la intensidad y nos queda 0,675 girado 30,51. Podemos sacar como conclusión de que realmente la potencia aparente por unidad que está aportando el transformador A es la intensidad que está aportando el transformador A con el signo cambiado, pero bueno. Como nos pide cómo se reparte esta carga, bueno, pues los 180 kilovatios, pues vamos a calcular la parte, digamos, real del reparto, ¿no? La potencia activa del transformador por unidad será la parte real de este número complejo, es decir, 0,675 por el coseno del ángulo. Sería 0,5815 por unidad. Como nosotros en todo este sistema que estamos trabajando, en la potencia base es de 100, bueno, pues la potencia real, ya una vez que hemos calculado la potencia que va a aportar, la potencia activa que va a aportar el transformador A en por unidad, pues calculamos su valor real. Será la potencia activa en por unidad por la base de trabajo que estamos usando. Sería 0,5815 por 100 por 10 elevado a 3, ¿no? En kilovatios, bueno, quizá mejor así, ¿no? Para que venga ya directamente en vatios, pues sería 58.150 vatios. Esta sería la potencia que suministra el transformador a potencia real, ¿no? Ahora tenemos que ver cuánto vale la potencia que suministra el transformador B. ¿Cómo podemos calcularlo? Pues hay una forma muy rápida y muy sencilla. Si este transformador está aportando esta potencia y la potencia que está solicitando la carga es de 180 kilovatios, pues evidentemente debe de ser igual que que debe de cumplirse que ahora aquí y aquí debe de cumplirse que la potencia de la carga
pues tiene que ser igual a la potencia que aporta el transformador A más la potencia que aporta el transformador B, ¿vale? Por lo tanto, la potencia que aporta el transformador B será los 180 kilovatios menos, a ver, los 58,15 kilovatios que aporta el transformador A. Bueno, pues esto tiene que salir pues algo así como 121,8 por 10 elevado a 3 vatios, ¿no? Que es lo que aporta el transformador B. Bien, bueno, pues enmarcamos. Una forma alternativa, que no es necesario hacerlo, ¿eh? Con esto ya terminaríamos el problema, hemos definido cuáles son las dos potencias. Pero si nos pidiesen otras cosas, pues evidentemente podríamos también hacer un cálculo paralelo al que hemos hecho aquí, calcular la intensidad que, a lo mejor nos pueden pedir la intensidad que aporta el transformador B, su potencia aparente o bueno, cualquier otro cálculo. Entonces haríamos un cálculo parecido a este de aquí. Voy a simplemente esbozarlo. Tendríamos que la intensidad, vaya, siempre se me olvida volver al lápiz. Tenemos que la intensidad prima 2 del transformador B, tanto subíndice me confundió de orden, en por unidad, pues sería la intensidad de una ecuación parecida a esta, la intensidad de la carga en por unidad, por, en este caso, tendríamos la impedancia contraria a la rama que estamos considerando, y la suma de impedancias. Repito, esto no es necesario si solamente lo que estamos buscando es la potencia del segundo transformador, ¿vale? No es necesario en el caso de este acoplamiento. Pero si estuviésemos calculando otras cosas, sí sería necesario. Bien, si quieren practicar, pues les doy el resultado de esta intensidad. Por si quieren practicar, calcularíamos la potencia aparente del transformador B por unidad, que les dejo que si quieren lo calculen, saldría 1,328 con un ángulo de 23,47 en por unidad. Se vuelve a cumplir lo que hemos dicho, es decir, la potencia aparente sale igual que la intensidad, pero con el ángulo cambiado, porque al calcular esta potencia aparente usamos el valor nominal de la tensión y el valor nominal de la tensión vale 1. Y la potencia en por unidad saldría 1,218 en por unidad, y esta potencia por unidad conduce a una potencia B de 121,8 kilovatios, una vez que pasamos valor por unidad a valor final. Repito que este cálculo no sería necesario para este problema concreto. Bueno, con esto terminamos la resolución del problema.